esto y hemos venido sacando varios principios que vemos en la vida de Abraham. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto Dios se lo dijo a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces hemos venido aprendiendo en estos principios que vamos extrayendo de estos versículos la importancia de la confesión de fe, que es creer y confesar lo que ya Dios ha dicho, porque Él es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Ya vimos esa parte. Ya vimos también que de igual manera, como todos y cada uno de nosotros los seres humanos, como nosotros los creyentes, va a haber ese conflicto en nuestra fe, esa crisis de fe, todos la vamos a tener. Entonces, cualquiera de estas cosas, hermano, que vamos viendo, no es como una receta, ¿verdad? Pero cualquiera de ellas las podemos hacer uso para ver los resultados de la fe. Si logramos aprender todo y estamos cada día almacenando más y más principios de Dios en relación a nuestra fe, pues vamos a crecer y vamos a tener diferentes opciones. Pero es importante que veamos cómo la fe opera para que podamos crecer en lo que la Biblia habla como la fe espiritual, la fe verdadera, porque hay una fe verdadera, incluso hay una fe fingida, ¿sí? Y lo que no queremos nosotros es imitar fe fingida. ¿Se acuerdan que Pablo reconoció a Timoteo la fe no fingida, decía él, que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice? Y le decía Pablo, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿por qué? Porque hay una fe que se finge, ¿sí? Y a veces eso llega a pasar, ¿verdad? Que vemos cuando estamos bien, hay mucho creyente que cuando están las cosas bien, pues le creen a Dios, dicen, ¿no? Y se gozan, y es una fe fingida, porque cuando viene el momento de probar su fe y viene la crisis, muchos sucumben, muchos caen y muchos comienzan a renegar a Dios, se duelen con Dios, se amargan y se retiran con el Señor. Entonces la crisis es normal, es parte de la fe. Nuestra fe tiene que ser de hecho pasada por fuego, probada, para ver si somos de verdad o somos soldados de chocolate que nos deshacemos en el fuego. La consideración de la fe, vimos aparte de eso, la que no debemos de considerar lo que está pasando alrededor de nosotros, porque eso debilita la fe. Entonces, si nosotros envolvemos nuestros 5 sentidos para guiar nuestra vida espiritual, vamos a tener problemas, porque hay mucha gente que es muy dada a envolver su oído, se mueve por lo que oye en las noticias, se mueve por lo que oye del médico, del abogado, del amigo, de la amiga, se mueve por todo lo que oye y no se mueve por lo que Dios dice. Entonces, o se mueven por lo que ven, ¿verdad? Entonces eso es bien peligroso. Desgraciadamente así hay mucho creyente dentro de la iglesia de Cristo, hermano. Gracias a Dios que aquí no, ¿verdad? Qué bueno, eso es muy bueno. Pero no debemos de considerar las cosas externas, hermano, porque las cosas que se ven, dice Pablo, que son temporales. Entonces, y las que no se ven son las eternas. Nosotros tenemos que aprender a movernos, como Dios dice, por fe, no por vista, ¿sí? Por fe, no por lo que oímos, por fe, no por lo que palpamos, por fe, no por lo que olemos o por lo que estamos gustando, ¿no? Y el 5 o el 4, perdón, la semana pasada estábamos viendo ese, que fue donde nos quedamos, la consistencia de la fe, que debe de haber resistencia, hermanos. Tenemos que aprender a resistir firmes en la fe, firmes. Abraham dice que se fortalecía en esperanza contra esperanza. Cuando ya venía el momento donde como humanamente llegamos a experimentar, empieza a debilitarse un poco porque dice, no, ¿qué está pasando? Ya estoy pidiéndole al Señor, estoy esperando en Él y veo que no hay resultados. No nos debilitemos en la fe, hermano, ¿sí? Entonces hay que tener una fe consistente, una fe fuerte, una fe que le siga creyendo a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también Dios quiere ver nuestra resistencia, hermano. También Dios quiere ver hasta qué punto verdaderamente vamos a aguantar la adversidad que viene,
pero de algo tenemos que estar convencidos y seguros. Dice su palabra, hermanos, que Dios no nos va a permitir que venga alguna carga sobre nosotros que no podamos soportar humanamente, ¿sí? Y junto con la prueba, dice, vendrá la salida. Entonces, cualquier cosa que pasemos, hermano, sepamos que incluso no estamos sufriendo más que mucha otra gente. A veces nos hace falta poder dar un vistazo alrededor para darnos cuenta de que hay gentes que de verdad sí están batallando. Y a veces uno en sus cositas pequeñitas se ahoga y quiere uno empezar a correr desesperadamente. Hoy vamos a estar viendo la importancia de ser conscientes, ¿sí? O la conciencia de la fe, ser conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros, hermano. Ser conscientes de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y todo esto lo estamos viendo para fortalecer nuestra fe, ¿sí? Tenemos que seguir fortaleciéndonos. En el libro de Romanos 4:20 vamos a ver este ejemplo de parte de Abraham. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, ¿sí? Sino que, dice, se fortaleció en fe. ¿Cómo, hermanos? Dando gloria a Dios. Entonces él estaba consciente de Dios y la fe tiene que estar consciente de lo que está pasando. Se me venía en la mente ahorita como cuando de repente alguien sufre algún accidente, se cae algo y pierde la noción del tiempo, pierde la conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los auxiliares, los paramédicos, a veces lo están despertando y cuando empieza a reaccionar, le dicen, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cuál es el número de teléfono tuyo? ¿Cómo se llama tu esposa? Están viendo si está consciente, ¿verdad? Si está todavía, porque hay personas que con el golpe quedan inconscientes y a veces están hablando, están despiertos, pero están inconscientes, no saben lo que pasó. Y algunos incluso dicen, ¿qué pasó? Ya ven que ha habido personas que quedan como vegetal, que pasan semanas y semanas, algunos hasta meses, y nunca supieron qué fue lo que pasó. Estaban inconscientes, aunque sus ojos, sus sentidos estaban aquí en la tierra todavía, pero estaban ellos inconscientes, perdieron la memoria algunos de ellos. Entonces ya no se acuerdan de lo que estuvo pasando. Y esa es parte de lo que los paramédicos hacen con la gente cuando llegan y ven que ahí es de gravedad. Lo primero, empezarles a preguntar para ver cómo está su memoria, a ver si están conscientes o están inconscientes. Entonces hay personas que pierden la conciencia, ya no saben lo que está viviendo en su mundo, ya de hecho no saben nada, desconocen a la gente. Hay personas que incluso llegan al punto de que el familiar está ahí enfrente y no se acuerda que es el familiar. La otra estaba viendo un caso que se me hizo un poquito curioso. Esta persona se casó y creo que él mismo unos días antes de que se casó, unos días después de que se casó, tuvo un accidente y se olvidó que estaba casado. Y entonces era una mujer. Y entonces su esposo, para poder traer a memoria ese bonito recuerdo, porque se le borró la cinta en ese accidente que tuvo, se quedó inconsciente, se le borró que estaban casados. Entonces tuvo que volver a rehacer otra boda para que ese recuerdo tan importante en la vida de una pareja pudiera estar presente, porque por causa de eso se borró de la memoria. Entonces, la fe de nosotros, hermano, la fe de nosotros tenemos que movernos conscientemente de lo que está pasando. Hay que ser conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros para no hacernos inconscientes. ¿Cuántos han escuchado la famosísima doctrina demoníaca de la confesión positiva? Que le dicen a la gente, no digas que te falta dinero, porque lo que tú dices te está pasando. No digas eso. Bueno, esa es una forma de llevar a la gente en una inconsciencia, porque no son conscientes de su realidad. La realidad de las cosas es que le está faltando el dinero. Y lo que deberían de hacer, en vez de llevarlos a través de esas doctrinas demoníacas que llevan a la gente, es llevarlos a Dios. ¿Para qué? Para que conscientemente vayan a Dios y, como el salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él decía, mi socorro viene de Jehová. Entonces, llevarlos conscientemente, ¿a dónde? A Dios, para presentarles su necesidad. Ahora, no quiere decir que Dios cambie esas cosas, muchas veces sí las cambia, pero esa es una doctrina demoníaca. Toda cosa que nos aparta de Dios, hermano, que es parte de lo que vamos a ver, que es la impiedad. La impiedad es todo aquello que nos aparta de Dios, hermanos.
Todo lo que tiene que ver alrededor de nosotros, que nos aparta de Dios, es considerado como impiedad. Nos aleja de Dios, nos aleja del reconocimiento de Dios, de ser conscientes de Dios. Entonces, ese tipo de enseñanzas que desgraciadamente mucha gente cristiana, aquí no, ¿verdad?, tienen, y entonces le dicen a la gente: ¿estás enfermo? Sí, es que estoy enfermo. No digas que estás enfermo, no debes de declarar eso. ¿Qué no sabes que si tú declaras eso, por eso la enfermedad no se te va? No digas eso, di que no tienes nada. Entonces, como no tiene nada, pues no le piden a Dios. Los apartan de Dios y los hacen creer les hacen creer y les engañan, haciéndoles sentir que son dioses, porque creen que por el hecho de decir no tengo nada, entonces eso va a traer un milagro a su vida, apartado de Dios. Y por eso hablábamos de la importancia de la confesión de fe. Pero confesión ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Qué debería de ser, por ejemplo, una persona que tiene necesidad económica? Ir al Señor. Dice la palabra de Dios, Pablo estaba en la cárcel, lo habían abandonado allá en Filipo, en Roma, y ahí escribió la carta a los filipenses. Y estando en Roma, pues se olvidaron de él, y por allá los hermanos de la ciudad de Filipos y las iglesias de allá le hicieron una ofrenda y se la envían a través de un siervo llamado Epafrodito. Entonces Epafrodito sale con la ofrenda y en medio de la travesía, porque no iban en el bus ni tampoco iban en los aviones, sino iban algunas veces caminando o en caballo o en diferentes transportes en aquel tiempo, en medio de la travesía se enferma Epafrodito y en medio de esa enfermedad estuvo a punto de perder la vida. Gracias a Dios que Dios lo sanó, al hermano Epafrodito, y llega para allá, para con donde está Pablo, le entrega la ofrenda y Pablo se pone contento y le dice a los hermanos, dice: al fin estoy contento, dice que ya han revivido su cuidado de mí, dice, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, he aprendido a vivir con escasez, con abundancia, con hambre, con bastante abundancia en todo el aspecto, decía Pablo, dice, todo esto lo he aprendido, le dice a esos hermanos en la carta a los filipenses, dice, pero es bueno, dice, ver que ustedes se han preocupado por mí, dice, y una cosa que dice Pablo, ahí es cuando vemos que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él estaba viviendo una situación muy difícil, pero él se fortalecía en el Señor, porque él estaba consciente de que Dios estaba con él y que Dios no lo iba a dejar, que aunque toda la gente lo abandonara, porque a Pablo le pasó varias veces eso. Miren, les voy a enseñar aquí, vengan para acá al libro a la carta a los filipenses. Es una historia muy dramática, de tristeza, que le pasa mucho a los hombres de Dios, mujeres y hombres. Te puede llegar a suceder, pero debemos de saber que nuestro Dios siempre está con nosotros. Amén. Capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este es un principio de fe, aprender a contentarnos. Vamos a ver más adelante, porque tenemos que crecer en fe, hermano, porque hay mucha gente que solamente cuando están bien, pues sí, están muy contentos con Dios, pero cuando no están las cosas muy bien, se apartan de Dios o dejan todo. ¿Sí? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, aunque también hay muchos que dejan a Dios cuando les está yendo muy bien. Eso también es muy común y se van detrás del Dios Mamón, el Dios de las riquezas, y abandonan al Dios verdadero. Se van detrás de la bendición y abandonan al que bendice. Hay personas así, esa es la otra cara de la moneda. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Aquí es donde vemos ese pasaje de Pablo, pero fíjese en el contexto que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es cuando está la situación muy difícil, cuando la gente te ha abandonado, cuando estás pasando hambre, cuando estás pasando tal vez momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos en los cuales ves que no está muy buena la situación. Dice aquí Pablo, es donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene la aplicación de el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no para andar haciendo otras cosas, es para eso específicamente. Pero dice el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Dicen que Pablo no recibía ofrendas. ¿Cómo no? Pablo lo apoyaba a la iglesia para sostener el ministerio. Y entonces ese es el agradecimiento que él trae con los hermanos de Filipo, que era una iglesia que lo apoyaba mucho. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pues, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Y estoy lleno, habiendo recibido, aquí sale el hermano Epafrodito. Si leen toda esa carta se van a dar cuenta cómo se enfermó el pobrecito. Le fue muy mal ya se andaba muriendo, pero gracias a Dios que Dios lo levantó. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí viene, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que él tenía ese conocimiento de que aunque él estuviera padeciendo y estaba ahí solo prácticamente, él siempre estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Estaba pasando hambres, estaba pasando abandono, estaba ahí en ese momento reflexionaba y decía, pues han venido momentos de mucha abundancia, he tenido para comer lo que yo quiero, pero ahorita estoy en una situación compleja, estoy en la prisión, me abandonaron. Bueno, los hermanos de allá de Filipo ya hicieron una ofrenda, ya me la enviaron por medio de Epafrodito. Epafrodito le platica el testimonio de lo que le pasó. Los hermanos de la iglesia de Filipo están preocupados por Epafrodito. Y ya después de que termina este encuentro, Pablo lo regresa a Epafrodito, le dice, se los voy a mandar para que no estén preocupados, para que vean la obra que Dios hizo en él. Pero él estaba consciente de todo lo que estaba pasando alrededor. El hijo de Dios, la hija de Dios, tenemos que estar conscientes. No se trata de evadir la realidad, porque evadir la realidad no nos va a llevar a ningún lado, sino el confrontar la realidad nos va a llevar para irnos creciendo, para irnos ensanchando e ir creciendo en fe, hermanos, porque es la manera en cómo el Hijo de Dios va creciendo cada día más y más. El pasar por el medio de las diferentes adversidades, diferentes experiencias que tenemos como hijos de Dios, eso, si pasamos victoriosos en medio de todo eso, hermano, cuando ya salgamos de ahí, ya tenemos ahora más fortaleza en el Señor, porque seguimos viendo la manera en cómo Dios actúa, cómo Dios opera. Entonces, esos son los testimonios que vienen a ayudarnos para cuando viene el momento de la crisis. Siempre es importante, hermanos, recordar no las cosas trágicas que hemos pasado, no los momentos difíciles, sino sí momentos difíciles, pero que logramos atravesar con la ayuda de Dios. Eso es a lo que el salmista David era especialista en autoministrarse, hermano. Mucha gente desgraciadamente se vuelve dependiente del hombre, hermanos. Y una cosa que nosotros hacemos con la iglesia como ministerio, hermanos, es enseñarle a la gente, los agarramos de la mano y los llevamos hacia Dios a través de la palabra. No los atraemos mi objetivo como pastor no es atraer a la gente hacia mí, sino llevarlos hacia Dios, porque ese es el objetivo, debería de ser el objetivo de los pastores. Llevar a la gente, enseñarle a la gente para que ellos solos sepan que aunque estén solos, que aunque estén abandonados, que aunque estén enfermos, nadie te hable, te rechace, sepas que hay un Dios vivo que ya pasó por todo eso y que es necesario a veces pasar por todas esas cosas. Porque cuando a la gente no se le prepara así, hermano, entonces pasa el pastor a un lado, de repente no le saluda y se enojan. Ya nos vamos de la iglesia. Entonces quiere decir que van a buscar al hombre y no a Dios. Entonces hay que fortalecernos en el Señor, en su palabra. Entonces Abraham dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalecía en fe? Dando gloria a Dios. Y esto significa ser consciente de lo que está pasando alrededor, pero siempre tener presente ¿a quién? A Dios. Siempre tener presente a Dios, porque si él hubiera tenido presente su cuerpo ya casi muerto, la esterilidad de la matriz de Sara, hermano, se acaba su fe, se debilita y hubiera dicho, no hay nada que hacer. Mas sin embargo, él, aún con todo eso que había alrededor, con su fe consistente, fuerte, si día con día echándole ganas, entonces él mismo siempre estaba consciente
de Dios. Fíjate que él sabía, por ejemplo, cuando entregó a su hijo, dice la Biblia que él sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Dice la Biblia, en donde en sentido figurado lo hizo. Mira en el libro de Hebreos, ven para acá por favor. Hebreos capítulo 11, ahí nos deja ver esa fe de Abraham, hermanos. Entonces tú y yo tenemos que ser imitadores de ese tipo de fe. Amén. Vamos a ver, ok, versículo 17, 11, 17 de Hebreos. Fíjate lo que dice, por la fe Abraham, escucha, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac. Sí saben cómo lo iba a ofrecer, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Lo iba a dar ¿en qué? En holocausto, lo iba a sacrificar, le iba a quitar la vida y se lo iba a entregar a Dios. Abraham no la pensó, lo agarró a su hijo Isaac y se fue en camino y lo llevó. Dice que cuando fue probado ofreció a Isaac. Dice, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, fíjate, esto es lo que pensaba Abraham, y esto es parte de la conciencia, de ser conscientes de nuestra fe, glorificando a Dios. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, ¿sí? De donde en sentido figurado también le volvió, ¿a qué? A recibir. Mira, cuando Abraham ya fue en camino para ir a sacrificar a su hijo, él, hermano, tuvo que luchar fuertemente, sacar a su hijo de su corazón, no dejarlo de amar, pero sacarlo para podérselo entregar a Dios y ponerlo en las manos de Dios, confiando de que Dios no lo iba a hacer para hacerlo sufrir. Él confiaba. Y esto, hermano, mira, nos ayuda, y siento de parte de Dios decirte esto nos ayuda para que nosotros aprendamos a depender de Dios, hermano. A veces tenemos un problema, una situación muy compleja, y la traemos cargando. Y ahí andamos como el pípila con ella, ¿sí? Para todos lados, para acá. Hay a veces imágenes que ponen, ¿no? Ahí traen al esposo arrastrando en el piso. Dice, trae a tu problema al altar, dice, y ahí traen al pobre esposo ahí jalando de los pelos. Así también porque también hay hermanas que así se comportan, que las tienen que traer prácticamente casi arrastrando. Los hijos, el matrimonio, el trabajo, la salud, problemas legales, problemas de necesidad, de carencia posiblemente económica, de alimentos, etcétera, tantas cosas que hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer al ser conscientes de Dios, hermano? Traer cualquiera que sea nuestro problema y sacarlo de nosotros. Cuando Jesucristo dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice ese pasaje 28:11 o 11:28, déjenme ver, creo que sí es 28:11, donde dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, es 11:28. En ese pasaje, hermano, nos invita a nuestro Señor Jesucristo a reconocer, ¿sí es ese o no? Sí, dice, venid a mí. ¿Quiénes, hermano? Todos los que están como trabajados y cargados. Y yo, que dice, ¿cuál es la promesa de Dios? Y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ¿y qué más? Ligera mi carga. Y fíjate cómo Dios nos hace la invitación, deja tu carga, llévatela que yo te voy a poner. Hay gente que está cargando cosas que no debería estar cargando, pero le fascina, le encanta andar cargando cosas que no, ¿sí? Cargan con todo tipo de cosas, cargan con la suegra, cargan con todos los problemas, ¿no es cierto? Cargan con los problemas del esposo, de la esposa, todo, déjaselo en las manos a Dios. Y aprende a esperar en Dios, hermano. Abraham entonces toma a su hijo, va y lo entrega, pero él ya pensaba dentro de su corazón que Dios era poderoso para resucitar a su hijo de entre los muertos. Entonces él dijo, Dios me lo está pidiendo, está bien, yo le voy a creer. Yo sé que Dios lo va a resucitar de entre los muertos, si ese fuera el caso. Y dice, donde en sentido figurado lo recibió. En sentido figurado es que realmente lo que pasó
es que Dios, al ver que Abraham estaba creyendo, Dios le permitió ver a su hijo nuevamente, nace en su corazón, se lo entrega como un nuevo hijo, sí, pero ahora ya probado de que él no amaba más a su hijo que a Dios mismo. Y hermano, eso es parte de ser conscientes en la fe de Dios, hermano. Que verdaderamente tengamos nuestra confianza puesta en Dios. Entonces, ser conscientes de Dios para que nuestra fe se fortalezca. Ser conscientes, fortaleciéndonos día con día, que esto es lo que Abraham hizo para fortalecerse, como dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:3, hermano. Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Dice, velad, estad firmes en la fe. Estad firmes como en la fe. 16:13 de 1 Corintios. Velad, estén despiertos, estén en sus 5 sentidos. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esto habla de la manera en cómo tú y yo tenemos que aprender a ser firmes en la fe, hermano. No podemos ni debemos de creer en Dios solamente cuando las cosas van bien a nuestro favor. Tenemos que aprender a creer en Dios en todo momento. Amén. En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación de nuestra vida, sea adversa, sea buena, en todo momento. No depende nuestra fe en Dios, no depende por lo que estamos viviendo, hermano. Depende, en otras palabras, nosotros no debemos de buscar a Dios por lo que Dios nos da. Debemos de buscar a Dios por lo que Dios es. ¿Sí? ¿Qué es Dios para ti? En alguna ocasión Jesucristo le dijo a los discípulos, bueno, todos dicen que soy un profeta, algunos que soy Elías, que soy esto, que soy aquello. ¿Ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Porque aquella gente anda diciendo eso de mí. ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces Pedro recibe una revelación del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se da cuenta y dice, Pedro, esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Sí, para Pedro, Jesús, por medio de la revelación de Dios, entonces viene a darse cuenta que Jesús es verdaderamente Dios. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Que tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde tú y yo vamos a tener que tomar la decisión, o creemos en Dios o no creemos en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que le agrademos a Dios. Porque no podemos decir, sí creo en Dios, sí confío en Dios, pero seguimos metiendo la mano por todos lados. Buscando aquí y allá. Hay gente, hermano, de verdad tan débil en la fe, que si les dicen, mira, yo conozco una persona, pero va a hacerte un trabajito, no tengas problema, es cristiano. Te va a dar te va a purificar tu alma. La otra vez una persona llegó hacia aquí. Dijo, es que vino y me platica su situación, estoy atendiéndole. Y bueno, pues vamos a orar por él. Le llamo a una de las hermanas, préstame el aceite. Oramos por esa persona. Después de que oramos por él y por su hijo, dice, ¿y nada más eso me va a hacer? ¿Y qué quería que le hiciera? Es que allá donde fui, dice, allá me hicieron con unas hojas y luego me dieron un vaso con agua para purificar mi alma. Le digo, lo que le hicieron allá es brujería. No, pero era una iglesia cristiana. Pues es brujería. Hay muchas iglesias que se dicen ser cristianas, pero no son iglesias. Sí, algunos se han vuelto en antros, otros se han vuelto en centros de espiritismo e invocación a los demonios. Y como la gente está muy acostumbrada a ver respuestas rápidas, si le dicen, acá está, mira, acá está el Cristo. Jesucristo dijo, no vayan, no vayan. Jesucristo es espíritu y Él está con nosotros todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿A quién puedes ir tú a acudir para que te ayude en tu necesidad? Al hombre no te va a poder ayudar en nada, en nada. Hay gente, hermano, mira, tienen millones de dinero. Ahorita se acaba de morir Rockefeller, uno de los hombres más millonarios de toda la historia en el mundo. Ese hombre hubiera deseado con todo su dinero poder pagar un poquito más de vida. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que nada los va a poder comprar el dinero. Y eso es una de ellas. La vida, la salud, la felicidad. Porque eso solamente emana y viene directamente de parte de Dios al corazón del hombre. Cuando el hombre cree en Dios, hermano. Cuando el hombre verdaderamente cree y confía en el Señor. Mientras nada. Y entonces estaba esperando que le hicieran una limpia.
Ha habido hermanos en medio de la iglesia, no se me olvida una hermana que estaba bien mal, bien atormentada por demonios tremendamente. Estuvimos orando y íbamos y orábamos y el Señor hizo la obra de liberación, pero de repente se descuidó y volvió a sentir esas opresiones. Y por allá en un día me enteré de que quería ir a ver un brujo. Le dije, ni se le ocurra ir, hermana, porque le va a ir peor. Digo, se lo estoy diciendo no para que me tema a mí, por mí despreocúpese, pero témale a Dios. No quiso hacer caso. Fue, creo que le mataron una gallina negra, quién sabe qué tanta tontería le hicieron, la pusieron peor de como estaba. Porque hay mucha gente dentro de las mismas iglesias que se conducen de esa manera, hermanos. Vamos para allá porque allá está fulano de tal, dicen que están libertando a la gente y le dicen a la pobre gente, a ti lo que te hace falta es una liberación porque estás bien endemoniada. Sí, cierto, eso es lo que tengo. Y de repente la bruja que les dice eso o el brujo dice, mira, a ti te está pasando esto y esto. Acuérdate, hay espíritus de adivinación. Y entonces le dicen, ¿te está pasando esto, verdad? Sí, eso es lo que me está pasando. Ah, pues es que tú tienes demonios. Hay que hacerte una buena liberación. Ahí van y andan así errantes sin tener un cimiento en su fe porque se mueven como nubes sin agua por cualquier cosa buscando la respuesta inmediata. Van, se meten en problemas y al rato andan peor todavía. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento, porque no le creen a Dios, porque escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, hermano. Él es al único que debemos de acudir. Él es el médico de médicos, Él es el abogado de los abogados, el intercesor de nosotros delante del Padre, el que sana. Él es todo para el cristiano. Fuera de Él no hay nada, hermano. En Él podemos confiar, pero tenemos que ser conscientes de Él, hermano. Conscientes y darle la gloria a Dios. Portaos, decía Pablo, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Esfuércense, ¿sí? Esfuércense. Eso es estar alabando a Dios. Mira, hermano, la verdadera alabanza, lo que hacen los hermanos aquí sí es alabar a Dios. Y eso está bien, es bonito porque entramos todos a cantarle a Dios. Esa alabanza que nosotros expresamos a través de la guianza de nuestros hermanos nos hace conscientes de Dios. Empezamos a cantarle, por eso siempre le decimos a los hermanos que busquen cantos que hablen a Dios, porque son para Él, son para el Señor. A Él se los cantamos. Hay mucho cántico que no es para Dios. Por ejemplo, la niña de mis ojos, eso no es para Dios. Ese cántico incluso la gente del mundo lo ha agarrado para cantárselo a mujeres. Hay cantos que van hacia uno, que no van dirigidos a Dios. Los cantos que hablan hacia Dios, ¿qué es lo que hace ese canto? Nos hace conscientes de la grandeza de Dios, cuán grande es Él, ¿verdad? Todos esos cantos que nos hablan, que hablan directamente a Dios, al momento de nosotros cantarlos, nos hace consciente de Dios. Eso es una alabanza que estamos aquí cantando a Dios. Pero la verdadera alabanza en la vida del creyente, hermano, es su estilo de vida. Es como vive, no como canta. Porque incluso puede haber personas que cantan muy bonito, pero no están alabando a Dios. Y personas que no cantan y que están alabando y adorando a Dios. ¿Sí? Esto tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, cuando tú y yo nos movemos, hermano, estamos en esa fe, siendo conscientes de Dios, lo que estamos creando, generando en nuestra atmósfera es un hábitat para que la presencia de Dios se mueva a nuestro favor. Dice la Biblia, hermano, que Dios, mira, en el Salmo 22, versículo 3 dice, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, a Dios le creamos una atmósfera, hermano, a través de nuestra fe, siendo conscientes, le creamos una atmósfera de que, Padre, seguimos confiando en ti, Señor. Señor, no importa lo que me está pasando, sí me está doliendo, estoy sufriendo, pero sigo creyendo en ti, Señor, porque tú no eres hombre, tú no eres hijo de hombre para arrepentirte de lo que me has dicho en tu palabra. Yo sigo confiando en ti, Señor. Y de repente vienen los dolores de la enfermedad. Señor, no importa, tu palabra dice que tú llevaste mis dolores a la cruz y que por tu llaga he sido sanado.
Y de repente ves tu refrigerador vacío y vuelves al Señor. El Señor, no me importa, el refrigerador está vacío, pero yo creo en ti. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Dice tu palabra, Señor, tienes problemas legales. Señor, yo no quiero la ayuda de los abogados terrenales. Dice tu palabra que tú eres mi abogado, Señor. Yo voy a seguir confiando en ti. Eso te está haciendo consciente continuamente de Dios, hermano. Continuamente de Dios, está fortaleciéndote en fe. ¿Por qué? Porque sigues conectado con Él. No estás poniendo tus ojos en lo que está pasando alrededor. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, para poder sufrir todo lo que sufrió, fíjate lo que hizo. Hebreos, ven, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y qué bonito. Entonces eso, hermano, no hay mejor alabanza que esa que está brotando de nuestro corazón en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio del peligro, de la espada, en medio de todo eso. Cuando tú estás alabando a Dios, eso es la misma escena que se ve en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote llegaba al altar dentro del lugar santo, agarraba el incienso y las brasas estaban ardiendo y arrojaban el incienso sobre las brasas y toda la casa se llenaba de la fragancia de Dios. Eso es un tipo de la alabanza y de la oración a Dios. Entonces el sacerdote se impregnaba de todo ese olor fragante, de ese perfume que despedía ese incienso. Ese es lo mismo que sucede cuando tú y cuando yo estamos en medio de la brasa, en medio de la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento, de la escasez, y de repente todo nuestro corazón está delante de Dios como incienso sobre la brasa, despidiendo esa fragancia que llega al oído de Dios y que escucha a Dios nuestra oración, nuestra alabanza pura, limpia. Nadie nos la está enseñando, hermano. Esa está saliendo desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabes que los salmos son cánticos espirituales? Y cuando tú los lees, David los escribía y los recibía en momentos de aflicción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes por qué? Porque había momentos donde él necesitaba que lo socorrieran, pero él alzaba sus ojos hacia Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Decía él, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Sabes por qué escribía eso? Porque hubo momentos que se veía rodeado de ejércitos. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y él hablaba de esa manera. Estaba alabando a Dios, hermano. Cuando tú empiezas a alabar a Dios así, estás siendo consciente de su grandeza. Le estás diciendo gracias, Señor, porque hay momentos difíciles. Y hablamos de las crisis de fe, momentos duros, difíciles, donde ya casi uno quiere aventar la toalla y dice, no puedo seguir más adelante. Ya esto ya es lo último que puedes soportar. Pero cuando venimos al Señor, estamos ahí nosotros atrapados en nuestro yo, en nuestro egoísmo. Pero cuando logramos salir de ahí y entonces postramos nuestro cuerpo, nuestra carne delante de Dios, eso es lo que Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Póngase a servirle a Dios, hablando a su vieja naturaleza que de repente lo quería hacer, apartarse, y de repente venían los momentos porque lo atacaban por todos lados, la iglesia misma, el diablo, su propia naturaleza. Y decía él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado o desaprobado. Entonces él mismo se sometía. Cuando nosotros entonces aprendemos y nos salimos de ese círculo que el diablo genera alrededor de nosotros, esa atmósfera donde nos quiere tener renegando de Dios, dudando de Dios, cuando tú y yo aprendemos esto, hermano, y lo ponemos en práctica, salimos de ahí, en vez de estar renegando, nos hacemos conscientes de Dios, nos postramos delante de Dios, nos humillamos, dice la Biblia, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Dios resiste a los soberbios, hermano, pero al humilde dice que lo atiende. Personalmente Él lo atiende. Él va cuando Él ve que venimos delante de Él, nos humillamos, Padre, ayúdame, Señor, ya no puedo. Mira lo que está pasando, mira cómo está, me siento enfermo, este problema, tengo esta necesidad, y estamos ahí delante de Él. ¿Qué crees, hermano, que está pasando en ese momento?
El oído del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y del universo, está escuchando la oración de una persona entre miles y miles de millones de personas. Está atento su oído a la oración del justo. Dice la Biblia, clama el justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dios está atento. El Dios que tú y yo tenemos, hermano, no es un pedazo de yeso clavado en una cruz. No es un pedazo de yeso vestido con ropa bonita, o con una cara hermosa. No, esos ídolos de las naciones, dice la Biblia, tienen ojos pero no ven. Y si hay alguien que tiene ese tipo de ídolos, es mejor que lo sepas. La otra vez me dijeron que alguien se fue porque hablé de la guadalupana. La guadalupana no existe, es una creación de Satanás y se fue de la iglesia. Qué bueno, porque si no quiere entregar su corazón a Dios, ese va a ser un problema con él y Dios, tarde o temprano. Porque todos un día nos vamos a presentar delante de Dios. Dice la Biblia que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cuando lleguemos delante de Él le vamos a dar cuentas por qué creímos más en un pedazo de yeso, de madera, de oro, de plata, cuando sí tenían ojos pero no veían, tenían manos pero no pueden hacer nada por la gente, tienen pies mas no andan, garganta tienen mas no hablan. Entonces, ¿quién está detrás de ellos contestando? Satanás mismo, los demonios. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y yo sé que es duro para algunas personas, pero es necesario, porque si no, de otra manera vas a vivir en esa mentira del Satanás y te vas a dar cuenta que no vas a poder salir de ahí y tus ojos no van a ser abiertos por la luz de Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Porque yo no sé si quizá, mira hermano, a la iglesia viene mucha gente. Ahorita estamos aquí. Nadie tiene la vida comprada. Qué bueno fuera que dijéramos, no, pues vamos a esperar la otra semana más. Porque hay quienes de repente en su corazoncito de pollo, es que el pastor es muy duro. No, es que la palabra es dura. La palabra confronta nuestras vidas. Va a llegar un momento donde Dios te va a decir, a ver, ¿verdaderamente me quieres seguir? Le dijo a un hombre riquísimo, joven. Le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Y sabes qué hizo ese hombre? Dice que se dio la vuelta tristemente y se fue porque tenía muchas posesiones, porque su Dios era el dinero, su Dios eran las cosas materiales. Y Dios le propuso, ¿quieres seguirme? Si tú eres de las personas que tienes todavía ídolos en tu casa, Dios te dice en esta mañana, ¿verdaderamente quieres seguirme? ¿Quieres que haga una obra en tu vida? Llegando a tu casa, quiero que descuelgues todos esos ídolos que tienes en tu casa, que no te han hecho nada bien, y los tires a la basura. Entonces, ya es una decisión tuya. ¿Pero por qué? Si me lo regalaron, me lo trajeron de allá, de San Juan de los Lagos, viene bendito por el padre Melenas. Él me lo mandó para acá y me lo bendijeron, me lo trajeron en un transporte. Bueno, tienes que elegir. Tienes que llegar a un punto de elegir. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ¿sí te das cuenta? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora fíjate, puesto los ojos en la hermana María, puesto los ojos en José, en Pedro, en Juan, en el pastor, en el anciano, en el líder. ¿Sí? ¿Dice eso? Bueno, porque hay mucha gente que así vive. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha, el cual por el gozo puesto, ¿qué dice? Delante de él. ¿Qué puso delante de él, hermano? El gozo. El gozo. ¿Sí? El gozo puesto delante de él. Así fue como Cristo caminó aquí, hermano. ¿Qué puso por enfrente? El gozo. Dice, con el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta? Él ponía el gozo por enfrente. ¿Lloró Jesús, hermano? Sí. ¿Se llegó a entristecer Jesús? Sí. ¿Se llegó a enfermar Jesús? Sí. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió el efecto del pecado que tú y yo hacemos,
por amor a nosotros, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, se volvió maldito para ir a una cruz. Pero ¿sabes una cosa de lo que Jesucristo hacía, hermano? Es que Él tenía el gozo puesto al frente, porque Él sabía que una vez dando su vida en sacrificio por millones de gente, iba a haber mucha gente como tú y como yo, que íbamos a creer en Él y que le íbamos a estar felizmente agradecidos hasta el día que nos iba a llamar a su presencia, hermano. Cristo murió por un pueblo, hermano, redimido, que Él sabía que le iba a creer a Él, hermano. Y Dios quiere que le creamos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Ser conscientes de Dios, hermano, nos va a ayudar para poder vencer cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Porque vamos ahí y vamos creando esa atmósfera. Eso es como crearle a Dios un ambiente propicio para que Él se mueva. Si cuando tú, ¿por qué creen que es la alabanza, hermanos? La alabanza empieza a fluir, los hermanos la preparan y esa alabanza gracias, hermano, esa alabanza nos ayuda para poder crear un ambiente, ¿sí?, para el Señor, porque estamos alabándole toda la iglesia, le alabamos al Señor, crea un ambiente, prepara nuestro corazón. Y entonces cuando ya viene su palabra, estamos atentos a la voz de Dios que nos va a ministrar, ¿sí? No yo, su palabra a través del ministro. Entonces y ya está uno, como quien dice, con el corazón abierto. Es para hacernos conscientes de Dios. Nosotros no venimos, mira, hermano, esas costumbres que la iglesia tiene. Viene Jesús Adrián Romero y toda la gente anda alocada queriendo ir a ver, ¿a quién? A Jesús Adrián Romero. Porque no creo que quieran ir a alabar a Dios. Si quieren alabar a Dios, hermano, bueno, por ejemplo, nosotros como familia de la fe local, aquí tenemos servicio miércoles, viernes y el domingo. Y aquí alabamos a Dios. Ah, pero es que Él canta bien bonito. Ah, entonces, ¿tú crees que te está cantando a ti? ¿Te das cuenta qué errada está la iglesia, hermano, de Cristo en este tiempo? Y hay mucha gente que así se mueve. No, es que, y luego todavía van para allá bien contentos, bien eufóricos, y ojalá y cante la de Sumérgeme, porque esa canción me fascina, me encanta, cada vez que la canta me hace llorar. Qué bueno quisiera llorar al Señor de alegría, porque le canta a Él, sabrá Dios solamente. Pero van a que les canten a ellos al oído. Van a que, en una ocasión el hermano Luis, un hermano que venía antes, hermano, a ver si me canta tal canción. Hermano, ¿que le cante qué? No, yo no le vengo a cantar a usted, yo vengo a cantarle a Dios. Porque la gente se equivoca. La alabanza es ¿para quién? Para Dios. Entonces, creamos un ambiente para que Dios esté en medio de nosotros, se glorifique, nos ayude a perfeccionarnos, porque venimos puros imperfectos, ¿verdad? ¿Sí, no? Venimos hombres y mujeres que todavía seguimos batallando en áreas de nuestra vida y que estamos luchando y que necesitamos cada día más de Dios. Entonces venimos y en medio de ese momento el Señor comienza a través de su Espíritu Santo a ministrarnos de acuerdo a las diferentes necesidades que tenemos. Pero nos hace conscientes ¿de quién? De Dios. ¿Verdad que es muy bonito cuando estamos cantando y nuestras lágrimas de repente no quiere decir que sea la regla, porque entonces puede decir, es que yo no lloro, pastor, entonces yo no estoy alabando a Dios. No. Hay personas que son introvertidas, otras que son extrovertidas, y Dios nos ama tal y como somos. Y hay personas que a veces están calladas y están adorando a Dios, y hay otros que están haciendo más relajo, y qué bueno, no hay problema. Esa es la libertad que Dios nos hace libres para poderle adorar. Dice en el Salmo 150, que es el último salmo del libro de los Salmos. Entonces, ser conscientes de Dios, hermano, nos hace, construimos un ambiente propicio para que el Señor se mueva a nuestro favor. Amén. Y no quiere decir que va a suceder como una fórmula, como una llave. No, estamos viendo principios. Amén. Principios que nos van a ayudar para caminar como en fe. Ese es el tema de la serie. Principios, porque a veces tú vas a poder estar ahí y el Señor se está agradando con tu alabanza, pero todavía no te quiere contestar. No nos quiere contestar, porque dice la Biblia que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, pero seguimos adorándole. No es porque le estamos exigiendo,
No es como llegar, a ver, Señor, te voy a crear un concierto aquí en mi cuarto, prendo la música y entonces comienzo a invocarte, pero tú me tienes que contestar, ¿eh? Es que mucha gente busca a Dios de una manera tan errada y equivocada, hermano. Hay otros que oran, hay otros que ayunan, por ejemplo. Voy a ayunar para que Dios haga esto en mi vida. O sea que estás intercambiando dejar de comer para que Dios haga ciertas cosas en tu vida. ¿Tú crees que a Dios le vamos a doblar la mano y va a estar, ya, por favor, ya come, ya te voy a contestar? Hermano, esas son cosas absurdas. Ahora, el ayuno es muy bueno, pero no lo debemos de usar para manipular a nuestro Dios, hermano. Al final de cuentas, nuestro Dios es soberano, Él sabe cuándo va a venir la respuesta, sabe cómo va a ser las cosas. El barro no está altercando con el alfarero. Hey, Señor, ya apúrale, no quiero ser así, no me hagas de esta manera, quiero que me hagas así. Eso es lo que dice la Biblia. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me estás creando así? No, porque el alfarero tiene la potestad sobre el barro para hacer de él lo que él quiera. Y Él es el que sabe, pero tú y yo empezamos a aprender que todas las cosas para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para un bien, hermano. Entonces seguimos disfrutando. Entonces si Dios nos tiene todavía por el momento sin respuesta, síguete gloriando en Dios, sigue alabándole. Señor, yo sigo creyendo en ti, Padre, no importa, todavía no lo tengo, pero sigo confiando en ti, Señor. Y sigo avanzando, pero hacerlo de verdad, fortaleciéndonos en el Señor. Eso es lo que Abraham hacía. Se fortalecía en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios. ¿Tú crees que Abraham no veía su cuerpo arrugadito y que de repente ya se le estaba colgando todo? O la esterilidad de la matriz de Sara, que él no sabía, y que ya a lo mejor ya como seres humanos, normal, común y corriente, a lo mejor ya dormían, y lógico, porque ya se le había pasado el tiempo de la mujer, ya no tenían deseo sexual. Ahí estaban. ¿Tú crees que Abraham no consideraba todo eso? Y ya me estoy muriendo, Señor, ¿cuándo va a ser, Señor? ¿Cuándo va a pasar? Pero yo sigo esperando en ti, me sigo fortaleciendo. Gloria a ti, Señor, porque yo sé que tú eres fiel para poder cumplir lo que me has prometido. Yo sigo esperando, Señor. ¿Cuándo? No sé, pero tú sí lo sabes. Por eso confío en ti, dando gloria a Dios. Salmo 150. Fíjense, ayúdenme a leerlo, hermanos, todos en unísono, por favor. Dice el versículo 1, alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. ¿Y todo qué dice? Todo lo que respira, alabe a Jehová, hermano. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Te das cuenta, hermano? Dios, mira, y te voy a decir una cosa, hermano. Dios no le hace falta nuestra alabanza, ¿eh? Porque no creas que si tú te quedas callado, Dios está preocupado. Ay, ahora no me ha alabado mi hija, mi hijo, mira, está bien preocupado. Porque la alabanza de Dios es perfecta y Él no tiene necesidad de alabanza, porque Él no necesita que le alaben. Porque la misma creación de Dios cuenta sus maravillas. Cuando Cristo decía, si ustedes callan, aún Dios hará que las piedras hablen. Toda su creación habla de Él, hermano. Nos conviene alabarle en vida, nos conviene reconocerle en vida, porque hay mucha gente ahorita en el infierno que ahora sí ya está creyendo que Dios era verdad, pero sin esperanza. Ya están ahí, no pueden salir de ese lugar. Ahí es donde se abrió su entendimiento y vieron, dijeron, era cierto todo lo que me estaban diciendo. Era verdad todo lo que escuché del predicador loco, aquel que gritaba y que un día me salió ofendido porque habló de los ídolos que pegamos en la pared y porque me sentí tan ofendido que preferí irme y ya no volver a confiar porque todos son una bola de locos. Allí hay mucha gente así, hermano. Porque Cristo Jesús lo prometió, lo escribió y dijo él que el que en él no creyera ya había sido condenado porque no había creído en aquel que es el único que puede dar vida eterna al hombre. Necesitamos crear una atmósfera de fe. Ahorita vamos a alabar a Dios con un cántico, toda la iglesia, vamos a alabarle, pero necesitamos crear un ambiente, hermano, alrededor de nosotros, en el carro, en cualquier lugar
en el carro, en la casa, cuando te estés bañando. Gloria a Dios, cántale al Señor. A veces entre nosotros nos hacemos burla, ¿verdad? Cantas bien feo, mejor chíflala. No te preocupes, no te la estoy cantando a ti, se la estoy cantando a mi Señor. Estoy agradecido, estoy contento con mi Dios y mi Señor quiero que se agrade con mi alabanza. Y empezamos ahí a alabar a Dios y le empezamos a alabar. Ejercítate para la piedad, le decía Pablo a Timoteo. Hermano, ¿tú crees que los hombres y mujeres de Dios que quedaron escritos en la Biblia no sabían de todo esto? Mira, Pablo y Silas los arrestan por predicar el evangelio. Los meten a la cárcel, les meten una golpiza. Y todavía parte de la golpiza que les metieron, hermano, habla la escritura de cómo les amarraron los pies con un cepo. Te explicaba la semana pasada que era el cepo. Les amarraban los pies y no podían enderezarse, estaban sentados solamente, pero con las piernas estiradas totalmente así en el suelo, sin poderlas doblar tantito. Golpeados en medio de suciedad, porque ahí la gente hacía sus necesidades, animales, ratas, cucarachas, arañas, todo ese ambiente era dentro de esos lugares. Y entonces bien golpeados, sin luz, estaban oscuras, los metieron a lo más profundo del calabozo, sin luz, y estando en ese ambiente, estaban él y Silas ahí sentados, y me puedo imaginar lo que empieza a pasar ahí, ¿no? Me imagino a Pablo, oye Silas, ¿qué? Vamos a alabar a Dios, ¿no? Pues vamos a darle, Pablo, pero golpeados, hermano. Estoy tratando de ilustrarte un poquito nada más para que podamos entender la escena. Pues vamos a darle, Pablo. ¿Cuál vamos a cantar? Pues vamos a cantarle cuán grande es Él. En aquel tiempo no estaba, ¿verdad? Pero te estoy dando una idea. Pues empezaron a cantar y empezaron a elevar su alabanza a Dios, hermano. Y cántele, y cántele, y cántele. Y los presos a lo lejos empezaron a oír. Y empezó a haber un terremoto tan fuerte, hermano, que las rejas de las celdas comenzaron a cimbrar, de tal manera que comenzaron a abrirse solitas las celdas. Y entonces empezó a haber una manifestación gloriosa en ese lugar. Hermano, Pablo y Silas en ese lugar del calabozo estaban creando un ambiente propicio para que la gloria de Dios descendiera en medio de ese lugar. Y ellos creían en Dios, que aunque estuvieran en ese calabozo, Dios no los iba a desamparar, hermano, porque nuestro Dios, hermano, no es injusto para dejarnos ahí desamparados. Dios va a estar con nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Tú y yo no estamos solos, hermano. Y empiezan a alabar y dice que empezó a haber un gran terremoto ahí. Las puertas se abrieron. El celador, el que cuidaba la cárcel, ya se iba a matar al ver que todas las prisiones se habían abierto y ya se iba a enterrar el cuchillo. Y Pablo todavía con el don de ciencia, Dios le muestra y ve allá a lo lejos que aquel hombre se iba a matar y le grita: ¡hey, no te mates! Aquí estamos todavía. Y entonces aquel hombre impactado va hacia donde estaba Pablo y Silas y los ve ahí apenas cantándole a Dios, hermano, alabando a Dios. Una atmósfera tremenda que estaba sucediendo en ese lugar de gratitud a Dios, hermano. Y entonces dice: ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dice. Cree en el Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, hermano. Creer en todo momento en nuestro Señor Jesucristo. El paso más difícil para recibir a Cristo ya lo dimos, hermano. Ahora sigamos creyendo en Él, hermano. Sigamos creyendo en Él, siendo conscientes de Él a través de nuestra fe. Donde quiera, cualquiera que sea el problema, créale un ambiente donde Él pueda habitar, donde Él se agrade, donde Él pueda ver cómo en medio de tus luchas, en medio de tus necesidades, tú sigues cantando, tal vez a veces con tristeza, con tristeza en el corazón, con lágrimas en tus ojos, con un poquito de enfermedad, no sé, con escasez. Mira, cuando vemos las escenas de los hombres de Dios, hay una mujer, hermano, que Eliseo hizo un milagro en el cual era estéril y le dijo que iba a tener un hijo. Y esta mujer, su hijo empezó, al año siguiente tuvo su hijo. Y entonces un día dice que el niño se fue a trabajar con el papá al campo. Pero estando allá en el campo se le empezó a doler la cabeza. Y estando así el niño le dice: vete con tu mamá. Se lo lleva a su mamá y cuando llega a la casa el niño ya no aguanta y muere. Y el papá está trabajando allá en el campo. Agarra a esta señora al niño y lo mete a un cuartito que le habían hecho al profeta Eliseo
porque cada vez que pasaba por ahí, pues no tenía dónde quedarse y Dios puso en su corazón hacerle un cuarto para Eliseo. Entonces, ese cuarto estaba desocupado esa ocasión, Eliseo no estaba ahí, agarra al niño muerto la mamá y lo va y lo pone en la cama del siervo de Dios de Eliseo y se va a buscar a Eliseo. Y entonces va con el esposo y el esposo con un poco de preocupación le dice, ¿está bien el niño? ¿Y sabes qué le contesta esta mujer a su esposo? Paz, paz, como diciéndole, todo está bien, no te preocupes. Y entonces voy a ver al hombre de Dios y ya agarra unos cuantos servidores de ellos, agarran unos asnos, se van para allá a buscar a Eliseo. Y cuando venía ya a lo lejos aquella mujer montada en su asno juntamente con los siervos que llevaban, la vio Eliseo y le dice a su siervo Giezi, le dice, ve y pregúntale a la tsunamita qué tiene. Dile que si está bien, que si le va bien, que si quiere que hable al rey para alguna necesidad que tenga. Y entonces sale Giezi, el servidor de Eliseo, para allá, la encuentra y le dice, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Dice, sí, estoy bien, todavía hasta ese momento. Y ya cuando llega, ya nada más vengo a ver a Eliseo, vengo a ver al hombre de Dios. Y entonces llega para allá, donde está Eliseo, y en cuanto lo ve ella a él, se postra a sus pies y comienza, llore, llore, llore. Y entonces ahí abre su alma y empieza a hablar, muestra su necesidad. Y entonces Eliseo, siendo un hombre de Dios, le dice a Giezi, déjala, porque Dios no me ha revelado qué es lo que tiene ella. Déjala. Y entonces ya luego agarra un poquito de fuerza y le dice, Señor, ¿por qué me pasa eso? Si yo no pedí que me dieran un hijo, mi hijo ha muerto. Y entonces, bueno, si sigue leyendo la historia te das cuenta cómo llega para allá, manda a Giezi regresa, no resucita al niño, se va para allá Eliseo y llegan a la casa donde tiene al niño muerto y Dios hace un milagro a través de Eliseo, lo levanta. Pero lo que quiero decirte es esto, esta mujer estaba creando un ambiente propicio para que la gloria de Dios descendiera en su necesidad. Corrió aquel que sabía que era el único que le podía ayudar, que en ese momento era un hombre representante de Dios aquí en la tierra, el profeta de Dios. Corrió a él para que ese hombre intercediera por ella delante de Dios. Entonces, tú y yo, hermano, cuando estemos en momentos de dificultad, hay que crearle a Dios, hay que hacerle un ambiente propicio donde su presencia, hermano, invada ese lugar. Y si tienes que derramar tu alma, derrámala, no importa. Si tienes que mostrar tu tristeza, dísela. Tu alegría, tu aceptación, tu paciencia, dísela. Pero es importante ser conscientes de que nuestro Dios está vivo y que hasta el día de hoy nuestro Dios, hermano, no ha perdido ni una sola batalla. Ese es el Dios tuyo y mío. Ponte de pie, hermano. Vamos a cantar este cántico con nuestros hermanos a nuestro Dios. Juntos, hermano, alabémosle al Señor. Vamos a entrar en la presencia del Señor en esta mañana, hermano. Que solo en tu presencia, Señor, hay libertad, Padre. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia. Dile, allí me quedaré. Allí me quedaré. Una vez más, en tu presencia. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, y allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio,
mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Vamos a levantar nuestra voz. Vamos a decirle: Señor, en tu presencia. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Allí me quedaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y aunque arrecie la tormenta, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas para seguir caminando, Dios, en ti. Te pido, mi Dios, que sigas ayudándonos para poder crecer en ti, mi Dios, en confianza, Señor, a ti. Poder tomarnos de tu mano, mi Dios, y confiar como si fuéramos en medio de un terreno lleno de explosivos, Señor, pero creyendo que tú sabes el camino que debemos tomar. Cuida de la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, y si alguno en medio de nosotros, Señor, está pasando por diversas pruebas, mi Dios, sigue fortaleciendo su vida en fe, mi Dios. Sigue fortaleciéndoles, Padre, así como en su momento le dijiste a Pedro, Señor, cuando Satanás lo pidió para zarandearle como a trigo, pero tú le dijiste: yo rogaré por ti que tu fe no falte, y una vez tú vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Así, Señor, usa esas circunstancias para que tu pueblo siga confirmando a sus hermanos, mi Dios, y que podamos todos juntos, Señor, reconocer que tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Recibe la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.